Buenos días a todos y todas. Yo soy Mariana Falcone, soy la secretaria técnica de la Comisión de Transporte, Movilidad e Infraestructuras de la FEMP. En primer lugar, agradecer la participación de todas las ciudades invitadas, tanto las internacionales como nacionales, también a todos los asistentes que nos acompañan hoy. Me gustaría agradecer también a la Dirección General de Tráfico, a Red Bici, que organiza este webinar junto con nosotros, y, por supuesto, la Escuela de Movilidad por el apoyo técnico, ¿no?, en este webinar. Estamos aquí hoy para hablar sobre una propuesta de modificación del Reglamento General de Circulación, precisamente la propuesta que abre la posibilidad para que los ayuntamientos autoricen el doble sentido ciclista en las calles 30, ¿no? Es una medida nueva en España. Como toda medida nueva genera alguna inseguridad, ¿no?, algún tipo de inquietud, y estamos aquí hoy justamente para poder manifestar, ¿no?, todas estas inquietudes y también aprender, ¿no?, de otras ciudades que ya han implantado esta medida, tienen experiencias exitosas, han tenido buenas y malas experiencias y pueden compartir con nosotros, ¿no?, para que podamos contrastar diferentes enfoques, diferentes perspectivas. Por supuesto, el contexto urbano de las ciudades españolas es muy distinto, y contextos urbanos distintos piden soluciones a veces también distintas, ¿no? Entonces, este es un espacio sobre todo de aprendizaje y también para que podamos compartir nuestras inquietudes, ¿no? La estructura del webinar es muy sencilla. Primero vamos a tener Álvaro Gómez de la DGT, director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT, que nos va a situar, ¿no?, el marco general de la propuesta de esta medida, ¿no?, de esta propuesta de modificación del Reglamento General de Circulación. Enseguida, vamos a tener un debate con ciudades internacionales, Burdeos y Bruselas, ¿no? Y después una mesa de debate nacional con ciudades españolas. Por fin, vamos a abrir un turno de preguntas y respuestas para que podáis compartir, ¿no?, todas vuestras dudas, inquietudes, etc. Pues, sin más, yo creo que puedo dar la palabra a Álvaro Gómez de la DGT. Muchísimas gracias una vez más por todos que estáis aquí. ¿Vale? Álvaro, cuando queráis, Muy cuando bien. quieras. Buenos días a todas y a todas y todos. Para mí es un verdadero placer participar en este webinar sobre el doble sentido ciclista junto a representantes y técnicos de municipios, de asociaciones y colegas de otras ciudades europeas. Agradezco la invitación a la Federación Española de Municipios y Provincias y a la Red de Ciudades y Territorios por la Bicicleta. Voy a resumir en una línea cuál es el objetivo principal de mi intervención, que es explicar por qué la Dirección General de Tráfico incluye el doble sentido ciclista en la propuesta de modificación del Reglamento General de Circulación, o explicar cuál es un poco el proceso o la reflexión que nos lleva hasta ahí, ¿no? Una propuesta de reglamento que actualmente está en las últimas fases de tramitación. Y bueno, aunque siempre es difícil dar pronósticos y nos hemos equivocado muchas veces, ¿no? Pero bueno, es seguro que saldrá este año en principio y la esperanza es que sea en el primer semestre. Yo, ¿por qué estoy aquí? Yo soy subdirector en la Dirección General de Tráfico, donde llevo el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Llevo una unidad que tiene varias funciones, pero entre ellas están aportar datos y evidencias para las memorias de análisis de impacto de los proyectos normativos, coordinar también el proceso de consulta y audiencia pública de nuestras propuestas normativas y, en algunos casos, también participo en el análisis de las alegaciones que se presentan durante la consulta y audiencia pública, ¿no? Y este es un poco el motivo por el que estoy hablando aquí de la propuesta de
de doble sentido, eh, porque, bueno, yo aporté estudios que sirvieron de base para la memoria de análisis y he participado en el análisis también de las alegaciones que se han presentado a este y a otros artículos de la nueva propuesta de reglamento de circulación. Yo creo que Mariana lo ha dicho, es oportuno hacer este webinar. Existen visiones contrapuestas sobre la conveniencia y seguridad del doble sentido ciclista en España. Algunas personas y entidades han afirmado, y esto es casi literal, que la DGT ha cedido a las presiones del colectivo ciclista y va a implantar una medida que perjudicará la seguridad vial, ¿no? Entonces, yo también, como representante de la DGT y como persona que ha participado en la elaboración de la propuesta, pues bueno, me siento un poco también obligado de explicar cuando hay, bueno, se afirma que nosotros, no voy a decir conscientemente, pero casi estamos implantando una medida que seguro que será perjudicial para la seguridad vial, ¿no? Esto es un extremo de las visiones, ¿no? Luego también nos podemos ir al otro. Hay algunas personas de entidades ciclistas que, bueno, ante las dudas, por ejemplo, de algunos ayuntamientos o técnicos, pues dicen, bueno, no pasa nada, porque al fin y al cabo el que corre el riesgo, el que corre el riesgo soy yo, ¿no? Pues dejadme que haga lo que quiera. Esto es una visión con la que evidentemente no comparto, porque muchas medidas de seguridad vial no las tendríamos si aceptáramos una visión como esa, y que además no es, desde luego, la mejor forma de convencer a un ayuntamiento de que implante una medida, ¿no? Entre una y otro extremo, pues hay muchas personas que a lo mejor no tienen una opinión formada, pero que simplemente la cosa les suena rara. No es que piensen que seguro que es negativo para la seguridad vial, pero bueno, les parece raro. No terminan de entender esto de tener a vehículos en sentido contrario a los coches, ¿no? Em, entonces, bueno, pues esto es un poco lo que el espectro de opiniones y, por supuesto, también defensores que los hay de la medida. Y esto es un poco donde nos movemos en el marco de la opinión, no sé si decir pública, pero sí de la opinión un poco bueno, de las personas un poco que estamos en este mundo. El doble sentido ciclista yo diría que es una de las dos principales medidas de permeabilidad que incluye la propuesta de reglamento. La otra sería la posibilidad de que las bicicletas circulen en zonas peatonales. En zonas peatonales se habla de bicicletas y vehículos de movilidad personal. El doble sentido se restringe a las bicicletas. Ambas son potestativas y en principio se aplicarían calle a calle y zona peatonal a zona peatonal, ¿no? Tengo que decir una cosa, la propuesta del doble sentido no es ni mucho menos nueva, no es la primera vez que la DGT habla de doble sentido. En febrero de 2011, hace 15 años, en el Encuentro de Ciudades de Córdoba, la DGT, a través de su director general de entonces, que es el mismo que el de ahora, y a través del subdirector de normativa, anunciaron varias novedades en el reglamento de circulación, entre ellas dos cosas que les sonarán a todos ustedes. La primera era el límite de 30 en calles de un carril por sentido y la segunda era el doble sentido ciclista. Febrero de 2011. Esta propuesta no se llega a presentar formalmente porque hay un cambio de gobierno poco después, pero la Dirección General de Tráfico en 2013 y 2014, siendo directora María Seguí, lanzó dos propuestas de modificación del Reglamento General de Circulación que se sometieron a consulta y audiencia pública y las dos incluían el doble sentido ciclista. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la DGT, llevamos 15 años hablando o con la idea rondando de incluir el doble sentido ciclista en el reglamento de circulación. Las propuestas de 2013 y 2014, por diferentes vicisitudes que no vienen al caso, tampoco prosperan. Llegamos a 2024. Mientras tanto, no, el doble sentido no ha llegado a la normativa estatal, pero los ayuntamientos sí se han movido. Hemos analizado las ordenanzas de movilidad de todas las capitales de provincia españolas y hemos encontrado que 19 hablan de doble sentido. Es completamente homologable con nuestra propuesta de que las calles con un límite de sentido único y un límite de 30 o más bajo se permita el doble sentido previa señalización. Bueno,
si uno ve estas 19 ordenanzas, la forma de expresarse es diferente. Algunas hablan de calles 30, otras hablan de calles pacificadas. Entonces, bueno, ¿es todo exactamente lo mismo? Pues es difícil decirlo sin analizar caso por caso con detalle. Pero lo que está claro es que el número de ordenanzas que ya hablan de doble sentido es muy elevado, y hay otras ciudades que lo van a hacer, porque ya estamos recibiendo consultas de ciudades diciendo, ¿puedo incluir ya el doble sentido? Y nosotros estamos diciendo, mejor esperad a que se publique el reglamento de circulación. Hay muchas ciudades que hablan de doble sentido en la ordenanza. El nivel de implantación real, eso sí, es en según la impresión que yo tengo, es muy bajo. Hay algunas cifras europeas, no sé, bueno, no entro en el detalle de un poco de las fuentes de datos y la fiabilidad, pero la Federación Europea de Ciclismo estimaba o estima que en España el 0,4% de las calles tienen doble sentido. Para hacernos una idea, en Bélgica y Países Bajos la estimación es el 50%, Austria un 35%, Suiza un 30%, Alemania más del 25%, Francia más del 15%. Y en total hay al menos 14 países europeos donde el doble sentido está implantado de manera generalizada o muy elevada, ¿eh? Estoy seguro que muchos de ustedes al viajar por ciudades como París o Bruselas habrán visto lo que es el doble sentido implantado de una manera muy, muy generalizada. Entonces, ¿por qué la Dirección General de Tráfico propone la medida? Lo primero, nos hemos planteado realmente cuál es el impacto por la seguridad. Es una medida que en principio es una medida de movilidad que ayuda a la movilidad ciclista, que la estimula porque reduce los tiempos, reduce las distancias de los itinerarios ciclistas. ¿Qué decimos de su impacto sobre la seguridad? Pues nosotros analizamos la bibliografía que hay sobre el tema, y yo voy a quedarme o mencionar aquí los tres de los estudios que más se citan cuando hablamos de doble sentido. El primero es una evaluación que ya tiene un tiempo, se publicó en 2012 del doble sentido ciclista en París, una evaluación realizada por CEREMA, que es el Centro Estatal de Estudios sobre Medio Ambiente y Movilidad, y que es una institución pública de referencia en Europa en movilidad sostenible, seguridad vial o diseño urbano. Seguro que muchos de ustedes la conocen. CEREMA tiene evaluaciones y guías técnicas que se utilizan muchísimo. ¿Qué se evaluó? 185 kilómetros de calles convertidas en doble sentido ciclista en París entre 2009 y 2010. Las calles eran diferentes, algunas más estrechas, más amplias. En algunas el doble sentido se marcaba con línea, con marca vial, en otros no. En algunos había coches aparcados, en otros no. Pero bueno, se analizaron todos los accidentes con al menos una bicicleta en zonas 30. Conclusiones principales: el doble sentido ciclista no aumentó la siniestralidad e incluso se observó un ligero descenso dentro de que las frecuencias son pequeñas, ¿no? Y siempre es la significación estadística. Una medida como esta, si no está de manera muy masiva, es difícil evaluarla en términos únicamente de siniestros, del número de siniestros, porque las frecuencias son bajas y los intervalos de confianza nos crecen. Pero bueno, se observó incluso un descenso de siniestros. Se observó que los choques frontales con ciclista eran muy pocos casos y ninguno fue con hospitalización. Que no se registraron siniestros por apertura de puertas, que no es una preocupación frecuente en el doble sentido, y que se generaron nuevos itinerarios ciclistas. En algunas calles, en cuanto se permitió el doble sentido, el flujo de ciclistas llegó a duplicarse, ¿no? Entonces, es verdad que es una medida de permeabilidad y de promoción de la movilidad ciclista. Eh, Segunda evaluación, más reciente, publicada en 2023, evaluación del doble sentido en Londres, una evaluación de la Universidad de Leeds publicada en la revista Accident Analysis and Prevention. Se analizaron 22 años de datos correspondientes a 508 calles de sentido único de Londres con doble sentido ciclista. En total fueron 1.500 siniestros, aproximadamente la mitad en periodos anteriores a la implantación de la medida y la mitad en periodos posteriores. Conclusiones muy parecidas. El doble sentido ciclista no incrementó la tasa de siniestros ni de víctimas ciclistas.
Alguna otra conclusión interesante, y es que en una calle de doble sentido, el riesgo del ciclista que circula en sentido contrario, el riesgo de verse implicado en un siniestro, es igual al riesgo del ciclista que circula en el sentido convencional de la calle, en el sentido en el que van a circular o que circulan los vehículos motorizados. Y se menciona otra conclusión que se ve en otros estudios, y es que el principal problema de siniestralidad de los ciclistas en las ciudades está en los cruces, ¿no? En Londres, el 92% de los siniestros de bicicleta ocurren a menos de 20 metros de una intersección. Entonces, el problema no está en el doble sentido, en un tramo recto alejado de intersecciones, sino el problema de manera general está en las proximidades de la intersección. Y el tercer estudio que citamos es del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte 2018, donde se centra en varias ciudades, pero bueno, habla, por ejemplo, de una ciudad que tenemos aquí, que es Bruselas. El Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte va un poco más lejos, no solo dice que la medida no incrementa el riesgo, sino dice que podría ser beneficiosa para la seguridad vial, reducción de distancias, pacificación de las calles, menores velocidades de los vehículos automóviles. Y dice algo parecido a lo que se decía en el caso de Londres, que los siniestros de bicicleta ocurren en lo que serían la red viaria principal de una ciudad, no en la red local de itinerarios más de corto recorrido, y que el principal problema de los ciclistas se encuentra también en las intersecciones. Algún dato interesante de Bruselas. En las calles de doble sentido, el 63% de los siniestros son de ciclistas que circulan en el mismo sentido que los vehículos motorizados, el 37% de los ciclistas que circulan en sentido contrario. Bueno, estas son las evidencias. Hay algún estudio más que citamos, pero estas fueron para nosotros las principales. Visto el impacto sobre la seguridad vial y para irme allá al último bloque de la intervención, argumentos jurídicos. Hemos hablado de que 19 ciudades hablan ya de doble sentido, con lo cual, en este como en otros temas, la cuestión es, ¿hace falta que el reglamento de circulación habilite expresamente a las ciudades para introducir el doble sentido? Hablamos de autonomía municipal. Las ciudades pueden hacerlo sin que el reglamento de circulación lo menciona expresamente. Bueno, entendemos que sí hace falta y citamos, bueno, nos vamos a los precedentes. Hay precedentes de ordenanzas que han llegado al Tribunal Supremo. La ordenanza de Sevilla, en su momento, hace ya muchos años, introdujo el doble sentido, fue impugnada. Muchos artículos, entre ellos el doble sentido, llegó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que la anuló, y cuando llegó al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo revocó la anulación, pero no entró al fondo de si el doble sentido era correcto o no era correcto. En cualquier caso, el doble sentido salió de la ordenanza de Sevilla. Y un caso más reciente fue, hace algo más de 10 años, la ordenanza de Zaragoza. La ordenanza de Zaragoza también fue impugnada, llegó al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo sí entró a valorar el doble sentido ciclista. Zaragoza, ¿qué habilitación de reglamento de circulación había utilizado para introducir el doble sentido ciclista? Los artículos 40 y 41, carriles reversibles y carriles de circulación en sentido contrario al habitual. ¿Qué dijo el Tribunal Supremo? Es que un carril reversible es un carril en el que los sentidos se pueden alternar en el tiempo, pero que en un instante dado siempre tiene un sentido único. Un carril reversible ahora va en un sentido y después va en el otro, pero no va en dos sentidos a la vez. Entonces, esta habilitación fue considerada incorrecta. Con lo cual, bueno, hay un precedente de Sevilla donde el Tribunal Supremo, bueno, no se mencionó a favor del doble, a favor de la ordenanza de Sevilla, pero no entró al fondo. Y hay un precedente de Zaragoza donde sí se entró al fondo del doble sentido ciclista y se anuló. En definitiva, nosotros con estos precedentes creemos que la jurisprudencia, bueno, cuando menos podemos decir que no ofrece una doctrina uniforme y estimamos que es necesario que haya una habilitación expresa para que los ayuntamientos operen con total cobertura jurídica. Finalizo ya. Por nuestra parte, yo creo, se ha mencionado, lo decía Mariana, creo que son conscientes de que el doble sentido es una medida
a la que no estamos habituados en nuestras ciudades y que va a haber que hay que hay que desarrollar con tiento y con prudencia, ¿eh? Y ganando aliados. Aquí creo que somos todos técnicos, bueno, son todos ustedes técnicos de movilidad. Hay otras partes, están las entidades ciclistas, desde luego, y están las policías locales que juegan un papel en todo esto. Y yo creo que hay que ir con tiento y ganando aliados para que la medida contribuya a nuestro objetivo de promocionar la movilidad ciclista, que para la Administración General de Estado es una prioridad, no solo, bueno, mi ministerio, Ministerio de Transportes, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Transición Ecológica, todos están a favor de la promoción de la bicicleta y hacer compatible ese objetivo con mejorar al mismo tiempo la seguridad vial y reducir la siniestralidad vial en nuestras ciudades. Termino diciendo que la Dirección General de Tráfico siempre va a estar a su disposición para avanzar en este proceso y en la implantación de otras medidas de movilidad urbana. Muchas gracias. Gracias a ti, Álvaro. Es interesante los estudios que menciona, ¿no? Yo estaba pensando, ojalá, ¿no? Ojalá el doble sentido ciclista pueda ser una estrategia más de calmado de tráfico, ¿no? De hecho, yo estoy ansiosa, por ejemplo, para escuchar la experiencia de Vitoria, que es una ciudad que ya tiene implantada esta medida hace más de 10 años, ¿no? En la cuestión de la siniestralidad, si ha aumentado, si ha disminuido, si ellos han hecho un seguimiento en este sentido, ¿no? Pero esto un poquito más adelante. Yo ahora voy a dar paso a Silvia Cazorro Martos, secretaria general de Red Bici, que va a moderar la sesión del debate internacional, ¿no? Con las ciudades de Burdeos y Bruselas. Así que adelante, Silvia. Muchas gracias, Mariana. Para Red Bici es un placer poder organizar este webinar junto a la FEMP y sobre todo también con la participación de la Dirección General de Tráfico, que realmente yo creo que vuestra experiencia avala, ¿no?, que las medidas que proponéis siempre han sido pues, para favorecer la seguridad vial. Entonces estamos convencidos, ¿no?, además de lo que has expuesto, Álvaro, ¿no?, que lleváis 15 años trabajando este tema de forma técnica desde DGT. Y aparte, pues bueno, a veces siempre decimos, solo hay que mirar más allá de los Pirineos para ver qué está funcionando en otras ciudades, en otros países de Europa. Y bueno, pues con esta voluntad, ¿no?, de incorporar ciudades con mucha experiencia, porque en el caso de Bruselas pues ya tienen más de 20 años trabajando esta medida y en el caso de Burdeos pues también más de 15 años, creo. Y bueno, en muchas otras que has nombrado ya, Álvaro. De hecho, Álvaro, nos has hecho un poco de spoiler con el caso de Bruselas, pero Frédéric Deportere, que es el responsable de bicicleta del Ayuntamiento de Bruselas, pues nos va a explicar estos datos que has compartido y muchos más, ¿no? Porque como comentaba, llevan más de 20 años con esta medida y lo que hablábamos es la percepción de la seguridad, ¿no? Al final necesita datos y datos contrastados de más de 20 años creo que son pues muy, muy valiosos para este debate de hoy aquí. Pues sin más, primero doy paso a Frederic y luego daré paso a Antonio González, que es el director de multimodalidad de la Metrópolis de Burdeos. Pero empezamos primero con Bruselas. Adelante, Frederic, tienes 10 minutos para compartirnos vuestra experiencia. Hola, buenos días a todos y a todas. I will continue in English because my Spanish is unfortunately not good enough. I will share you a 10-minute presentation on the experiences in Brussels we had for the last 22 years, actually. And contraflow cycling was introduced in the national Belgian legislation sorry, I tried to make this full screen. Okay. In 2004. It's been a while since I was into this subject because it's almost taken for granted now in Brussels for the last 10, 15 years. The national legislation in Belgium applies to all one-way streets in the country, so also rural areas or urban areas.
it had been a possibility since the 90s. There were several pilots, including in Brussels in the 1990s. Just for historical reasons, you have to know that cycling was allowed in both directions in all streets up till 1974. It was prohibited from then on, at the height, of course, of car culture. When the measure was passed in 2004, Flanders, which is known as the cycling part of Belgium, was very much pushing for the measure to be introduced. Brussels, who was willing to develop a cycling strategy, was of course very much in favor. The Walloon part, the southern part of Belgium, did not oppose. They were not really interested because they thought it didn't apply to them. They were also the last to introduce two-way cycling on most of their streets. Even nowadays, some streets are not officially, legally in order. What happened is that there were still exceptions that were possible. Before the change in the law, you had to motivate why you wanted to allow cyclists in both directions. After the law, it was inverted, so you have to motivate why you wouldn't allow cyclists in both directions. Some details on the implementation of the law. Contrary to France and other countries, actually there was no real speed concern. This rule applied to all streets, given it was less than 50 kilometers an hour. It applies to all streets that are wider than 3 meters, but it's still allowed if your street is narrower in the city of Ghent or even Bruges. There are streets that are only 2 meters wide where contraflow cycling is allowed, but car driving isn't. There had to be an explicitly motivation if you want to avoid having two-way cycling. For example, if there is poor visibility because the street is turning. There is no specific infrastructure needed except signage on both sides of the street section. There's some marking that can be applied, but it's recommended, but it's not compulsory. Nowadays, you have different types of road users, of course. There's speed pedelecs that go up to 45 kilometers an hour. They can be allowed in two-way streets, but they are not necessarily allowed. You have to change the sign to explicitly allow speed pedelecs to use a contraflow. If you think about kick scooters, for example, they are associated with bicycles, though, so they can use the contraflow in the street. To focus on Brussels, this is the Brussels capital region, which is 165 square kilometers, 1.2 million inhabitants. One-way streets represent 25% of all streets in the Brussels capital region. So it's about 400 kilometers of almost 2,000 kilometers of streets in Brussels. So it's a big part of the street system, and on this graph you can see in green all the streets that are now open to cyclists, one-way streets that are open to cyclists in both directions. Only the blue ones stay in one direction, or sometimes it's just like bigger arterial roads with two separated sides where contraflow cycling is not needed, of course. Contraflow cycling is a very big part of our cycling network. This is a detail of a typical part of Brussels with narrow historical streets. Even the bigger streets are narrow and don't have any specific cycling infrastructure. So very quickly we designed a network that avoided those big roads to get through smaller streets. This is an old capture where you see the missing parts with the red arrows. Red arrows means that the street is not yet allowed in contraflow. You can see that we needed the contraflow to create the cycling network, which was designed to avoid the bigger roads where infrastructure was lacking.
If you think that Brussels was a cycling city in 2004, it wasn't. It had only 2% of trips, no bicycle culture, narrow streets, heavy traffic, lots of commuting people with cars, very few cycle lanes. So there were some people that were scared of introducing contraflow, but it has proven to be one of the easiest measures to make some first steps in cycling policy in cities. Nowadays, Brussels is not yet a champion city, but we have about 10% mode share of all trips. Some pictures just to show you what Brussels looks like, and a typical contraflow street is like this: two-way parking, no special infrastructure, just a sign saying that you're allowed to travel in both directions. Even smaller streets, very narrow streets. You can see if you cross this car, well, both of you will have to slow down. There is no real priority, just have to give way, be polite to each other and let each other pass, but you will have to slow down or even stop if the street is very narrow. Sometimes we put in a marked cycle lane if we have the space. This is a street where a bus drives, so there's no two-way parking, so the contraflow marked lane was useful, but again, the same kind of street without a bus would look like this, no special infrastructure. Even like streets like this, where it's practically impossible to pass, are still open to cyclists in both directions. Why? Because most of the time there will not be cars, and if there's a car, well, you just stop, and it avoids having a detour to get where you want to be. Other examples, streets where you go down very fast are also allowed in contraflow, or even behind the Belgian parliament there is a contraflow. So almost all streets, I think 90% of one-way streets in Brussels, the Brussels capital region are nowadays open to cyclists in both directions. After 10 years of the measure in 2014, we did a technical study with the Belgian Road Safety Institute to analyze if there were any accidents, how many accidents, what type of accidents were happening. We mapped all these accidents, of all accidents, and then contraflow accidents. We analyzed police reports, had some on-site inspections, and looked at different scenarios of accidents that were happening. Actually, the most important lesson that you have to remember is that one-way streets, local streets, represent a very small part, only 10% of all bicycle accidents in a city. Almost all accidents happen on the bigger roads. If you look at the accidents happening in one-way streets, so the few accidents happening in one-way streets, most of them actually are with the flow and not against the flow. Even if we know that it's almost 50-50, a bit less people cycling against the flow. I think it's 45% in a street that people cycle against the flow. So it's more or less the same. So there's less accidents against the flow, probably linked to doors opening, which are more severe if you're cycling with the flow than against the flow. So some conclusion of this study, you'll have a link to the study at the end of the presentation. Contraflows represent a big part of the urban road network. They are not concentrations of accidents. The biggest risk is on the primary roads. You can feel a bit awkward if you're cycling against the flow in a very narrow street, but it's not a question of danger. It's just, you have to take, probably have to stop or slow down. There is accident risk is concentrated at intersections. It's a low accident risk. They're not severe accidents, but you can correct these intersections by having a better marking or sort of street island to guide cyclists and cars to avoid intersection problems. Actually, the essence of contraflow cycling is that visibility is optimized. You always see the opponent, so that's why even on narrow streets or with higher speeds, there's never actually a big problem in road safety, even in cities that are not cycle-friendly yet, as Brussels was in 2004. If we look into the details of the accidents, so as I said already,
there's less accidents in contraflow streets. Severe accidents are rare. You can see here that cyclist counts is about a bit less in contraflow. And another accident is that that's an important one. I mean, a lot of people at the beginning were afraid that these very narrow streets would be problematic, and actually the narrowest street in the city are the least problematic. As the fewest accidents happen in very narrow streets. There's more accidents happening in medium to wider street, actually, especially if the street is too wide. It means speeds are going up. And so there's more risk of having accidents with or against the flow. But the narrow streets are not a problem. They might be strange or awkward, but they're not really a traffic safety problem. What types of accidents do we have? Well, we have failures to give way at the end of a section, or people turning and not seeing a cyclist coming out, so a problem of positioning, vehicles turning, people leaving a parking space. But then again, actually, one of the concerns is that people leaving a parking space with the driver sitting on the left will not see a cyclist coming in contraflow, but actually the cyclist sees the car moving. So that's why those accidents are very rare as well. Actually, some of the accidents happened are what we call freak accidents or very strange accidents, like when it's snowing, people tend to drive more in the middle where there's less snow, and then when the car is coming, they have to go into the snow and they slide away. Those kind of accidents, which are really not very common and probably even less so in Spain. There's some accidents with pedestrians looking one way, not the other way. But not really a lot of accidents like this happen. So it's not to say that no accidents happen at all, but it's not the contraflow which is a problem. It's probably other reasons why accidents happen in those kind of streets during intersections, people not paying attention. I have no more recent number on cycling accidents in contraflow cycling, because in 2014 we concluded that it was not a big safety concern, so we didn't go into this any further. I have a graph on cycling safety in Brussels since 2010. As you can see, the green line is the cycling numbers that are steadily going up, especially during COVID. There's a gap in counts because the counts are not good for COVID times. But you can see that cycling is increasing all the time. Accidents are increasing as well. That's the red line. But of course, if you combine the two, you have the accident risk, which is going down, which is now at 70% lower than it was 15 years ago. And my colleague on road safety had this very quick calculus on accidents according to the road classification. And as you can see again on the main roads, so that these are very recent accident statistics from 2024. There's 7 times, like soon 732%, 7 times more accidents on the big arterial roads with cyclists than on the local streets. But even on the intermediate streets, like we call auto comfort streets, that's 4 times more accidents. It's also, of course, because there's more cyclists on the bigger roads. Nowadays, we have cycle infrastructure on those bigger roads, but the cycling infrastructure doesn't avoid accidents, especially on intersections. So the conclusion is still the same after 20 years. Cycling accidents do not happen on the local streets because of lower speeds and of course a better accident situation. I mean, the typical accidents which happen in Brussels are people falling. It's 60% of all cycling accidents, so falling on curbs, falling on tram tracks, especially. That's the main type of accidents we have. We have accidents with dooring, people with dooring, of course, cycling with the flow of cars and not against the flow. And another type of accidents are crossings, as we already heard in the introduction, especially with right-turning vehicles or with bidirectional segregated cycle infrastructure. So
cycle paths, not necessarily a better solution if they're not well designed or not the right type of infrastructure on the right space. Some lessons we learned in Brussels, I'm sorry if I'm taking too much time, they have cycling against the flow has enabled boosted cycling in Brussels for the last 20 years, especially allows cyclists to avoid the busier roads. There's not very many accidents, and most of the accidents happen against the flow and in intersections. And even if we increase the volume of cycling or the types of vehicles, accidents still are very rare on these local streets and contraflow streets. These are my contact details. You can contact me afterwards if you have any specific questions. And the study I mentioned is still available online, not on our website, but on the link that you see in this presentation. I thank you. Gracias. Aquí veo, Frederic. Muchas gracias. Yo creo que es muy interesante ver, ¿no?, que las ciudades, además, que hemos elegido, sois ciudades donde no había una tradición ciclista. No hemos elegido Copenhague ni Ámsterdam, ¿no? Hemos elegido ciudades que realmente en los últimos 20 años habéis aumentado muchísimo el uso de la bici. Bueno, muchas gracias, Frederic. Varias de las preguntas que nos han hecho ya las has respondido mientras hablabas, pero el turno de preguntas va a ser al final del webinar, ¿verdad, Mariana? Entonces las vamos recogiendo, ¿vale? Para al final poderlas compartir. Pues nos vamos a Burdeos de la mano de Antonio. Antonio, además, hace un par de años o 3 que Red Bici fue de viaje a Burdeos con varios de vosotros y ya nos recibisteis allí, o sea que muchos seguro que ya lo conocéis. Antonio, adelante, muchas gracias por explicarnos la experiencia de Burdeos. Hola, gracias. Muchas gracias, Silvia, por la invitación. Voy a ver si puedo compartir correctamente la presentación. Bueno, lo que ha dicho Frederic es casi lo mismo que lo que voy a decir sobre Burdeos, porque son las mismas conclusiones, aunque tenemos menos años de experiencia en Burdeos. Primero, bueno, recordar el principio de funcionamiento, pero esto ya lo sabéis, así que no me voy a parar demasiado. Crear un carril bici a contraflujo es sobre todo al principio para mejorar los itinerarios ciclables, para que el ciclista gane tiempo y así promover el uso de la bicicleta, pero también garantizando su seguridad, la seguridad del ciclista y también de los otros usuarios del espacio público. Y ese es el tema, ¿no?, que parece que a veces se plantea cuando empiezan este tipo de acciones, ¿va a ser suficientemente seguro? También se planteó en Burdeos cuando empezamos a ponerlo. Bueno, tendría que empezar por decir que yo llevo en Burdeos desde el año 2010. Antes trabajaba en España, en Barcelona. O sea que llegué a Burdeos más o menos al mismo tiempo que cuando se empezó a poner en marcha lo del doble sentido ciclable. La historia en Francia es que ya existía el dispositivo en Bélgica, como hemos visto, también en Alemania, y varias ciudades de Francia desde 2005-2006 habían mostrado su interés. Estrasburgo había experimentado ya, una de las ciudades francesas que más avance llevan en temas de bicicleta. Y entonces, en el 2008, el Estado francés decidió introducir en el Código de la Circulación por primera vez la posibilidad del doble sentido ciclable en zonas de encuentro. Zonas de encuentro o zonas de tráfico apaciguado, no sé cómo se denominan exactamente en las diferentes ciudades de España, pero son lugares en los que la circulación estaba limitada a 20 kilómetros por hora y en general se organizan de tal manera que la calzada y las aceras están al mismo nivel y ya todo el ambiente es para que la gente circule despacio, y en zonas 30. Entonces, varias ciudades empezaron a desplegar el dispositivo en fase piloto a partir de esos años, a partir del 2008-2009, y Burdeos fue una de esas ciudades que decidió experimentarlo con la asociación del CEREMA. Antes Álvaro Gómez ha citado el CEREMA, que es efectivamente un organismo de ingeniería que viene en apoyo a las ciudades, a las colectividades para implementar cosas innovadoras. Y ahí el CEREMA nos acompañó para seleccionar las primeras calles y llevar a cabo un seguimiento de la accidentología. Como decía antes, era lo que más preocupaba, ¿no? ¿Va a ser seguro esto? Vamos a probarlo. Entonces se empieza a probar progresivamente en algunas calles y se monitoriza. Miramos a ver cuántos accidentes hay, si la gente lo entiende. A partir del 2012, el CEREMA redactó una guía práctica nacional para adoptar esos dobles sentidos en las zonas de tráfico apaciguado, y ya pues eso facilitó que muchas más ciudades empezasen a implementarlo.
Entonces, en Burdeos, concretamente, se empieza a generalizar en el 2010 y en la ciudad de Burdeos es la primera, pero luego todas las ciudades del área metropolitana empiezan a aplicarlo en las zonas de encuentro y en las zonas 30. La ley hace que hoy en Francia es obligatorio el doble sentido en los espacios de encuentro y en las zonas 30, salvo si el alcalde decide lo contrario. Es decir, que ya si no se decide lo contrario, pues se considera que es obligatorio. Entonces, se han ido implementando progresivamente, aunque se tendría, lógicamente toda la zona 30 tendría ya que incluir, se ha ido haciendo poco a poco porque había que analizar cada caso. Es decir, que cada nueva implementación necesita un estudio previo para escoger la solución más adaptada. Si hay que suprimir estacionamiento, si hay que modificar en algunos casos el plan de circulación, porque se generarían cruces que podrían ser peligrosos o por cualquier circunstancia. Ahora he puesto algunas fotos, pero bueno, es más o menos lo que ya hemos visto en el caso de Bruselas. En la entrada de la zona donde hay doble sentido ciclista, normalmente hay una señal vertical, como la que aquí vemos en la foto de la izquierda, en la que se le indica al conductor del automóvil, atención, puede venir una bicicleta en contrasentido. Y luego pues se ponen pictogramas en el suelo. A veces, además de la señal vertical y los pictogramas en el suelo, pues hay un pequeño trabajo de reordenación urbana, como se ve en la foto de la derecha, en el que la acera, al llegar al cruce de entrada de la calle, se ensancha, entonces de tal manera que el conductor del coche ya ve que tiene que entrar en una zona en la que va a venir un flujo de ciclistas, puede venir un flujo de ciclistas en contrasentido. Es una manera de visualmente ya advertirle de esa situación, ¿no? Hay cosas más, hay calles en las que se ha hecho, esta foto de la derecha es reciente, es una de las realizaciones recientes. Cada vez que tenemos espacio lo intentamos hacer así, ¿no? Que se vea bien. Claro, hay cosas más antiguas en las que no se ve tan bien. A ver, aquí vemos otra imagen de una calle que se ha reordenado recientemente, a la izquierda, con la pista, el carril bici en contrasentido. Esta es muy ancha y funciona muy bien. Y la de la derecha es una antigua que, bueno, pues es mucho más estrecho. La foto la hice ayer para preparar el webinar de hoy. Y la señora que está conduciendo la bicicleta, que lleva un niño detrás, pues se paró un momentito porque no se atrevía del todo a meterse, aunque era en una calle donde tiene derecho a ir, pero bueno, vio que el coche no se había apartado mucho y se apartó ella un poquito en la zona que quedaba libre, en la zona de coches estacionados. Entonces se ve que en esta calle, por ejemplo, pues sería probablemente mejor suprimir estas zonas de estacionamiento y dejar más espacio al ciclista. Bueno, pero cuando no hay espacio suficiente, de todas maneras, no hay muchos accidentes, casi no hay accidentes. Esto coincide con el caso de Bruselas y también lo que se ha explicado anteriormente sobre Londres. Porque finalmente todo el mundo circula despacio. Yo al principio, cuando empezamos a poner en marcha todo esto, bueno, yo acababa de llegar a Burdeos y decía, uy, pero esto va a ser peligrosísimo. Yo como ciclista que utilizo la bicicleta todos los días, digo, uy. Y efectivamente al principio pues hay una etapa de aprendizaje, realmente tanto de los conductores de automóvil como de los ciclistas, de que, oye, ¿qué pasa? Que llega alguien en contradirección. Pero esto es solo los primeros meses. Claro, hay una etapa. Antes Álvaro ha dicho que hay que avanzar con tiento. Efectivamente hay que avanzar con tiento. Poco a poco la gente va aprendiendo y cada vez la gente pues, se adapta que en zonas 30, en zonas de encuentro, tienen que circular despacio. Entonces, realmente pues hay pocos accidentes. He sacado también una imagen de la accidentología. No sé si se verá bien. Has pasado dos. Ves a la de antes. La gráfica, si quieres mostrar la gráfica. No, la gráfica la mostraré después. Ahora quería enseñar el mapa. Bien, vale. El plano de esos Burdeos. No sé si se apreciará mucho Realmente esto tampoco lo habíamos hecho hasta preparar este seminario de hoy, porque no nos habían pedido estadísticas sobre la accidentología en calles de doble sentido ciclable, porque no es un problema hoy. Al principio, durante los 3 primeros años, se planteó y se hizo todo este seguimiento con este gama y ya después se vio que no había problema y no habíamos hecho las estadísticas, la verdad. Cuando con Silvia estuvimos hablando de este seminario, digo, pues voy a sacar un mapa a ver qué, ¿no?
Y efectivamente hemos localizado todos los accidentes entre 2019 y 2023 en la ciudad de Burdeos, no en toda el área metropolitana porque sería difícil de verlo en la pantalla, pero en la ciudad ha habido 360 accidentes, la mayoría leves, 264, 62 heridos hospitalizados y 4 muertos. Pero de todos estos accidentes solo ha habido 12 en calles en doble sentido ciclable, todos leves y además 9 de los 12 en cruces. O sea que el accidente no ha tenido lugar porque se haya chocado el coche contra la bicicleta de frente, sino más bien porque el coche no ha visto una bicicleta que llegaba en contrasentido cuando ha llegado a un cruce, ¿no? Entonces quedan algunos cruces en los que seguramente hay que hacer un trabajo, hay que ajustar el dispositivo, pero globalmente es un sistema que funciona muy bien, que no tiene mayor conflictividad. Incluso pensamos que mejora la seguridad del ciclista, en el sentido en que permite reducir las velocidades de circulación. Globalmente mejora la seguridad. Donde tenemos accidentes graves y donde ha habido, lamentablemente, 4 accidentes mortales, es en los ejes donde los coches circulan muy rápido. Y sobre todo en los bulevares de Burdeos, que son zonas en las que la velocidad está limitada a 50, pero cuando no hay circulación los coches pueden acelerar y subir a 70, ¿no? Y es ahí donde tenemos accidentes graves. Entonces, pues bueno, las lecciones son que funciona bien, pero que necesita ajustes puntuales, que no es copiar y pegar, no se puede aplicar de la misma manera en todas las calles y que necesita avanzar con tiento, despacio, con pedagogía. Y pues al final funciona. Y la última gracia que había pasado un poco rápido, quería enseñaros al final, es la progresión del número de ciclistas en Burdeos. Aquí tenemos unas curvas desde 2016 hasta 2026, mes por mes, ¿no? Y vemos que la de 2016 es la más baja. En 2026 pues estamos empezando aquí. Cada mes tenemos más ciclistas según nuestros contajes. Cada vez tenemos más ciclistas que el mismo mes del año anterior, ¿no? Y es una progresión bastante espectacular que estamos experimentando en Burdeos. El doble sentido ciclable es un elemento de todo un plan bici que tenemos que comporta muchísimos más, ¿no? Carriles bici de diferentes tipos, carriles bici express, aparcamiento bici con seguridad, en fin, 1000 cosas. Pero el doble sentido ciclable es uno de estos elementos que contribuye a que el ciclista gane tiempo. Ya está, no sé si he ido un poco rápido, pero bueno, responderé a todas las preguntas que sea necesario. Muchas gracias, Antonio. Además, te tenemos fichado, o sea que lo que no dé tiempo hoy ya os contactaremos. Bueno, solo quería destacar que tenemos un centenar de personas siguiendo el webinar en directo, más las que la verán después en diferido, o sea que realmente este tema genera un grandísimo interés y muchísimas gracias, Antonio y Frederic, por haber compartido vuestras experiencias y por haber puesto datos, ¿no?, a esta intuición que puede parecer peligrosa, ¿no?, y también por demostrarnos que no solo esta medida, pero esta medida también ha ayudado a que el uso de la bicicleta, tanto en Burdeos como en Bruselas, pues se haya aumentado de una forma muy significativa. Pues sin más, doy paso a Mariana, porque estas experiencias internacionales también las hay en España, no de tantos años y no algunas no tan implementadas, pero bueno, vamos a dar paso a la mesa estatal para que nos expliquéis qué estamos haciendo las ciudades en España y qué dudas tenemos también. Y a ver si nos da luego un poco de tiempo, ¿no, Mariana, para poder contestar a las preguntas. Adelante. Sí. Pues muchísimas gracias, Silvia, y muchísimas gracias también a los representantes de las ciudades, ¿no? Sin duda este es un espacio de aprendizaje, yo estoy aprendiendo mucho con este webinar, ¿no? Bueno, a continuación celebraremos la mesa nacional con representantes de las ciudades de Málaga, Valladolid y Vitoria. Son ciudades que se encuentran en distintas fases, ¿no?, respecto a esta medida, y precisamente este contraste es lo que enriquece este debate, ¿no? Más allá de la implantación concreta del doble sentido ciclista, queremos reflexionar también sobre cuestiones de fondo. ¿Cómo influye la seguridad vial en la toma de decisiones? ¿Qué papel juega el diseño urbano y el calmado de tráfico, ¿no?, entre otros?
porque al fondo nosotros estamos hablando, ¿no?, de algo más amplio, ¿no? Cómo estamos diseñando nuestras ciudades para que sean más seguras, más calmadas y mejor conectadas. Bueno, pues entonces empezamos con la ciudad de Málaga. Tiene la palabra la concejala delegada de movilidad, Trinidad Hernández Méndez. Muchísimas Hola, gracias, concejala. gracias y buenos días a todos. Bueno, yo lamento estar en esta mesa como ciudad que no tiene implantado el doble sentido, no lo recoge la ordenanza, y lo que vengo aquí es a defender nuestra postura y a decir que no es así exactamente, no tan rotundo a la medida. Lo que sí puedo decir es que Málaga en su ordenanza no ha recogido esta previsión, pero tampoco lo prohíbe, ni está en su espíritu el prohibirlo. Existe una revisión general en nuestra ordenanza a toda la normativa de tráfico, porque hemos tratado de hacer una ordenanza muy sencilla que no se nos quede antigua cada vez que la Dirección General de Tráfico cambie algo. Y tenemos una disposición final en la cual remite a todo lo que no se contenga en la ordenanza a la Ley de Seguridad Vial y a su reglamento de desarrollo. Entonces, partiendo de esta idea, yo lo que quiero poner de manifiesto es que Málaga tiene el suficiente margen jurídico para implantar esta circulación ciclista en contrasentido en las calles 30, partiendo de que ya tenemos reconocida como velocidad general el 30 y se prevé en la modificación del reglamento que tiene que haber una señalización específica. Y nosotros queremos incluir algo más. Tenemos que hacer un análisis técnico de cada circunstancia concreta. Por tanto, puedo decir, para empezar, que la técnica normativa municipal que utilizamos en Málaga lo permite, porque aquí cada vez que se señaliza una vía, cada ayuntamiento funciona de una manera, pero nosotros lo que hacemos es un decreto de señalización y de ordenación de la circulación. Entonces, podemos hacer fácilmente con el nuevo catálogo de señales y con la previsión del reglamento, siempre que haya un informe técnico que avale que es posible esta circulación en contrasentido. Argumentos a favor, porque esto ha sido un debate, ¿no? Es un debate importante, porque el Ayuntamiento de Málaga, no solamente el área de movilidad, tenemos una importante área que es la policía, que son los que se han mostrado como más cautos a la hora de implantar este tipo de circulación. Pero nosotros lo que creemos es que efectivamente va a mejorar la conectividad y va a hacer que al tener una mejor conexión sea un transporte más utilizado en la ciudad. Además, creo que va a dar fuerza a la coherencia de una ciudad 30. Hay experiencias europeas, como hemos visto, que avalan que la medida funciona, y yo creo que también va a ser una medida que refuerza la movilidad sostenible. Pero indudablemente, en nuestra ciudad en concreto tiene puntos débiles, que lo hemos analizado muchísimo. Lo primero es que tengo que decir, yo soy sincera, aunque tenemos el límite 30, aún nuestros ciudadanos no están concienciados, y existen muchísimas vías donde, pese a estar señalizados, pues como hacemos controles de tráfico, y ahora traigo una presentación que voy a enseñar breve, pues lo que vemos que todavía ese comportamiento cívico de respetar la velocidad no existe. Pero otro punto débil que vemos es que en Málaga la cultura de esa convivencia con la bicicleta para el conductor del vehículo a motor tampoco está totalmente desarrollada, porque estamos en una fase muy inicial de movilidad ciclista. Y luego nosotros en el debate, antes de ver el reglamento, cuando hicimos alegaciones a lo que establecía la DGT, lo que creíamos que tenía que haber una señalización muy específica, ya la va a recoger el propio reglamento de circulación. Y luego, no todas las calles de nuestra ciudad, pese a tener la velocidad 30, creemos que sean aptas, o bien porque son muy estrechas, o porque tienen una elevada carga de reparto, o tienen visibilidad reducida, pendientes pronunciadas, etcétera, una serie de características. Y por ello, lo que nosotros no queremos es implantar la medida de manera generalizada. Nosotros queremos una postura equilibrada, y nuestra posición es que en el momento en que el reglamento esté en vigor, que parece ser que va a ser para este verano, bueno, pues nosotros estamos trabajando en empezar con proyectos pilotos que se muevan en esa línea. Es decir, desde la participación ciudadana hemos elegido en los 11 distritos de la ciudad determinadas calles que desde un punto de vista técnico entendemos que puede tener cabida, y a partir de ahí, junto con los colectivos ciclistas que hay más representativos en Málaga, la policía local y otras asociaciones y los técnicos de movilidad, por supuesto, pues vamos a establecer unas determinadas calles. Y a partir de ahí vamos a evaluar los resultados, y con esta medida lo que queremos es seguir implantando que la medida pueda
llegar a estar generalizada o extendida en el mayor número de vías posible de nuestra ciudad. Lo que he dicho al principio y es importante, y es que nuestra cultura todavía de movilidad ciclista es muy incipiente. Llevamos solamente trabajando, bueno, tengo que decir que la primera vez que ya se establecen políticas de movilidad ciclista en Málaga en el año 2021, hace 4 días podemos decir. Entonces, desde el año 2021, y aquí sí quiero compartir lo que estamos haciendo. Esto es lo que os quiero enseñar, voy a pasarlo rápido porque lo que no quiero, porque ser la única ciudad que estaba en el listado entre las que no lo tenemos recogido, lo que quiero demostrar es que no estamos en contra y que estamos trabajando por ello. Como digo, la primera acercamiento a la movilidad ciclista en el PEMUS, que es del año 2021, pero inmediatamente desarrollamos un plan estratégico, que es el Plan Director de la Bicicleta del año 2022, y la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que no prohíbe, nada dice, también esto es verdad. Entonces, a partir de aquí, bueno, tenéis que esto es la estructura del PEMUS, y veis que entre las medidas propuestas, para nosotros la medida 3 tiene mucha importancia la movilidad en bicicleta y sobre todo relacionada con la medida 5, que es la intermodalidad. Bueno, voy a pasar esto porque es el desarrollo del PEMUS, que está en nuestro plan director de la bicicleta, y lo que quiero poner son imágenes de lo que estamos haciendo. Porque lo que hemos conseguido, este era nuestro plan de acción del año 2022, donde se preveía una red conectada segura para las bicicletas de 142 kilómetros, y para mí lo que es una satisfacción, bueno, aquí tenemos el dinero, las inversiones que han subido mucho, porque sabéis que la construcción en los últimos años se ha disparado, pero lo que puedo decir, aquí quiero estar, es que a día de hoy, del 2022, son 4 años después, tenemos el 50% de los carriles ya construidos, 8 proyectos terminados para empezar, lo estamos perfilando, y 3 de esos proyectos, de esos 8, que los vamos a licitar en los próximos días. Entonces, estos son imágenes de las cosas que estamos haciendo reales, donde veis, por ejemplo, la imagen de la izquierda, pues una calle, en concreto es donde yo vivo, esa calle que pone 20, que se ha hecho, son calles pacificadas totalmente, donde la velocidad máxima es 20, y donde lo que se prevé es que la circulación ciclista pues sea lo habitual. Y la imagen de la derecha, que es la calle principal, la alameda principal, donde se ha hecho un espacio de convivencia que antes era totalmente para los vehículos a motor. Y ahora, como veis, pues hay paseos, circulación ciclista y transporte público. Bueno, estos son otro tipo de todo lo que vamos reurbanizando, implantando zonas 20 y 10 y haciendo que las calles sean residenciales y sobre todo que tengan una accesibilidad segura dentro de las barriadas. Y entonces, en este tipo de vías es donde vamos a empezar en ese proyecto piloto junto con Policía y Colectivo a implantar el contrasentido. Bueno, estos son también fotos reales porque estamos construyendo los carriles bici, pero también pacificando el tráfico y haciendo zonas 30 o carriles dentro de esas vías que tienen más de un carril por sentido, el de la derecha, que sea un preferente ciclista. Luego también importante, como he dicho, en Málaga, lo que venimos observando es que pese a ser calles donde la velocidad sea 30 no se respeta. Bueno, pues estamos haciendo medidas en alzado, elevando casi todos los pasos de peatones que vemos factibles, y en la parte izquierda veis que también estamos implementando, donde vemos que el vulnerable, el ciclista, pues tiene accidente o no es respetado, cinemómetros que controlen la velocidad. Y luego, como última medida que quiero aquí destacar es las bicicletas compartidas. Nosotros desde el año 2012 hemos tenido sistemas de bicicletas públicas. Empezamos por el primero, que eran 400 bicis mecánicas con 20 estaciones vinculadas siempre al contrato de publicidad. Funcionaron muy regular, no es el momento, pero lo podría explicar. Luego tuvimos una segunda fase que ha durado hasta el 2025, donde lo hicimos a través de empresas privadas, en concreto fueron Dot y Volt, que con sinceridad no sabíamos al final ni cuántas bicicletas había ni dónde estaban. Entonces, lo que hicimos el año pasado fue un proceso de revocación de autorizaciones. No existen ya ni las bicicletas compartidas ni los vehículos de movilidad personal en la ciudad, han desaparecido, y ahora mismo estamos trabajando en un sistema que será la tercera edición de este Málaga Bici. Vamos a sacar la licitación en las próximas semanas, donde queremos llegar a 2.000 bicicletas de pedaleo asistido, 200 estaciones. Y sobre todo, lo más importante que siempre digo es que hemos declarado que es un servicio público de gestión directa, realmente relacionado con el transporte público y con la intermodalidad. Y con esto, lo que yo voy a dejar de compartir, lo que quiero es, a ver si puedo volver a veros ahora. Yo con lo que os quiero explicar o nuestra defensa es que, aunque no lo recojamos expresamente, no estamos en contra y que estamos haciendo un trabajo, yo creo que en poco tiempo, muy importante dentro de la ciudad de Málaga,
pues para que la movilidad ciclista sea un medio de transporte más y que esté en el mismo nivel que la movilidad a pie, que somos, la verdad, un referente a nivel nacional y europeo. Y por mi parte, nada más, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, concejala. Nosotros hemos llamado a Málaga precisamente, ¿no?, por estar en este estadio inicial, ¿no?, de no necesariamente implantación de la medida, pero pensar en una estrategia segura, pensar en desarrollar proyectos pilotos, ¿no? Y Málaga, por supuesto, es un ejemplo de ciudades que está desarrollando un conjunto de actuaciones para mejorar la seguridad vial, ¿no? Sobre todo, aquí estamos hablando de infraestructura ciclista. Te voy a hacer una pregunta muy rápida en este sentido, ¿no? Independiente del estado de implantación del contraflujo ciclista, que no es el caso, ¿no? Pero también qué otras estrategias de diseño urbano se están adoptando para calmar el tráfico. Muchas ya has enseñado en tu presentación, ¿no? Pero sobre todo para resolver estos puntos que son especialmente peligrosos, ¿no? Como han enseñado en las presentaciones anteriores, que son los cruces, las intersecciones donde ocurren la mayor parte de los accidentes. Bueno, pues mira, yo creo que en la presentación ya he presentado algunas imágenes de lo que estamos haciendo nosotros en Málaga. Lo primero es tratar de cambiar la cultura y que el conductor del vehículo a motor se acostumbre a que la bicicleta circule a su lado. Entonces, en las intersecciones en este momento, yo creo que lo tenemos, nuestro plan director ya están resueltas las intersecciones a nivel técnico y luego, claro, poner eso en la práctica, pues siempre lo que hacemos es calmar la velocidad. Medidas en alzado, reducciones también de carriles, protegemos al ciclista a la hora de cruzar con semaforización. Esos son los principales elementos. Y como he dicho, cuando aún así no lo conseguimos, pues ya tenemos que poner en funcionamiento cinemómetros, que los ponemos fijos, en aquellas vías en las que vemos que no se respeta al ciclista, sobre todo por exceso de velocidad. Vamos de la mano de la Gerencia Municipal de Urbanismo porque también, bueno, estas son medidas que nosotros hacemos o proponemos, pero va de la mano del desarrollo urbanístico de la propia ciudad. Cada vez que se reurbaniza una calle o se va a hacer una zona nueva, una calle nueva, pues nosotros tratamos de que ya esté prevista la circulación ciclista, de que esté calmado el tráfico. Entonces, ahí lo tenemos más controlado. El problema que tiene Málaga es en la parte más antigua, donde son calles muy estrechas y con poca visibilidad. Pues entonces ahí lo que hacemos es calmar, lo que tratamos es de bajar la velocidad, que la velocidad baje con medidas urbanísticas y sobre todo cuando no es posible, como digo, con semaforización y control de la velocidad con cinemómetros. Esas son las tres medidas: urbanismo, control semafórico y denuncias por exceso de velocidad. Al final el bolsillo es lo que le duele a mucha gente y respeta. Perfecto, muchísimas gracias, concejala. Efectivamente, aquí hemos comentado que cada ciudad es única, ¿no? Y los concejales, los alcaldes la conocen como nadie, ¿no? Y ellos saben cuáles son las mejores medidas para su ciudad, ¿no? Entonces, ahora vamos a Valladolid. Cedo la palabra a Alberto Gutiérrez Alberca, teniente de alcalde y concejal de tráfico y movilidad. Muchísimas gracias, concejal, cuando quieras. Pues hola, buenos días Mariana, buenos días a todos los participantes en el webinar y gracias por dar la oportunidad a Valladolid, primero de aprender, porque hay algunas cuestiones que evidentemente son comunes, y luego pues también de exponer pues lo que modestamente estamos realizando o actuando, ¿no? Valladolid ha aprobado recientemente. Nos hemos tirado a la piscina, vamos a ver si con agua o sin agua, porque algunas de las cosas que ha comentado don Álvaro Gómez, pues son las líneas de conflicto que cuando te tienes que enfrentar a la normativa, pues siempre tienes en mente, ¿no? Entonces, nosotros hemos redactado una nueva ordenanza de movilidad ciclista y vehículos de movilidad personal que fue publicada el 9 de octubre del 2025 en el boletín y que, bueno, en principio de momento no ha sido recurrida porque lo primero que me gustaría poner de manifiesto es que respecto a la movilidad ciclista pues hay una litigiosidad excesiva que nos ha llevado en los últimos años pues a hacer normas, pero a la vez luego tener que modificarlas, pronunciamientos
de los tribunales, y eso, sin duda, pues en esto que lo que se pretende es que sea una pacificación del tráfico y de la movilidad, pues en este caso es todo lo contrario, porque de pacífico, por lo menos en nuestro caso, pues no ha tenido nada. Hemos tenido numerosos recursos y hemos tenido que hacer modificaciones normativas. Bueno, parece que por fin, por lo menos en lo que respecta a la movilidad ciclista, pues sí que esta normativa, como digo, en principio no ha sido recurrida, y ahí nos marca, respecto a las normas de circulación en calzada, pues hemos aprobado un apartado 4 que en las vías urbanas con un solo carril y donde esté limitada la velocidad a 30 km/h o inferior y previa señalización, se podrá permitir la circulación de los ciclos en sentido contrario a la circulación de los vehículos a motor. Cuando los vehículos a motor se encuentren en esta situación, se deberán orillar a su derecha para permitir el paso de los ciclos en condiciones de seguridad, y si esto no fuera posible, tendrán prioridad los vehículos que circulen en el sentido propio establecido para la vía. Bien, esto de alguna manera yo creo que anticipa probablemente lo que irá en el reglamento de vulnerables, que en otros aspectos también muy importantes, como la obligatoriedad de marcas luminosas, del casco, etcétera, pues realmente nos van a permitir a medio plazo, como se nos anunciaba en este primer semestre, pues tener clarificadas muchas de las dudas y complejidades que hasta el momento se nos planteaban. Incluso, por ejemplo, también en la última reunión de la Comisión de Transporte, que fue precisamente ayer, en la que participó también asesores jurídicos de la DGT, pues ya nos planteaban también incluso la edad de probablemente de los 15 años para la utilización de vehículos de movilidad personal. Bueno, en definitiva, un avance sobre algunas cuestiones que sí que son importantes. En relación específicamente con la posibilidad de estos carriles a contramano, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que van a favorecer la movilidad ciclista en los aspectos en los que están planteados, es decir, en esas zonas más de carácter residencial con una perfecta señalización. No tiene por qué ser un aspecto que vaya en contra de la seguridad, en contra que es desde mi punto de vista lo más importante, pero creo que evidentemente necesitamos que desde desde el aspecto de la señalización, tanto vertical como horizontal, claramente las puertas de acceso, las zonas por las que transiten estos ciclos, tengan claras referencias por parte de los usuarios de los vehículos a motor. Por otro lado, se da la circunstancia que, claro, estamos hablando de ciclos. Ciclos. Normalmente, cuando estamos hablando de una convivencia pacificada, estamos incluso hablando de ciclos de utilización mecánica, pero no podemos, desde mi punto de vista, no podemos ser ajenos a la motorización, tanto de los ciclos como de otros elementos motorizados que, al tener vías de circulación exclusiva, en este caso estamos hablando, la norma nuestra habla exclusivamente de ciclos, pero claro, la señalización de las vías ciclistas con carácter general permiten la circulación de los vehículos de movilidad personal, con lo cual se incorpora un elemento que yo creo que es un elemento evidentemente reciente, novedoso. La motorización de los ciclos es un proceso muy reciente. Podemos estar hablando de que está irrumpiendo con carácter general en las ciudades en los últimos 5 años, ¿no? Derivado también pues de la pandemia, de la aparición de los riders, de la aparición de actividades económicas que están vinculadas a los ciclos, y esta motorización pues conlleva una peligrosidad y un riesgo que sin duda debemos valorar. En este sentido, pues yo creo que hay que hacer un esfuerzo en estas vías pues para garantizar
que ese tráfico sea calmado, ¿no? Pues con circunstancias, como he dicho, evidentemente, de una mejora muy efectiva de la señalización, pero bueno, pues también con cuestiones que estén vinculadas a los pavimentos y a las intersecciones o aquellos lugares donde entendamos que es más peligroso. Nosotros tenemos ya el marco jurídico, pero no tenemos el plan de despliegue. Se han hecho aquí unas intervenciones interesantísimas por parte de Bruselas y por parte de Burdeos. En este sentido, pues van adelantados a nuestra actividad, pero nosotros es ahora cuando empezamos. Ahora mismo estamos en ejecución con un carril bici en el sentido contrario en una pequeña zona de Valladolid que conecta con un centro hospitalario y conecta con la zona universitaria, en este sentido de mejorar en estos centros neurálgicos la movilidad ciclista, pero prácticamente es nuestra segunda experiencia en la ejecución efectiva de estos carriles en sentido contrario en contramano. Por lo tanto, yo creo que donde vamos a trabajar, donde vamos a avanzar en los próximos meses, es en establecer una planificación pues más detallada de dónde son los lugares, aparte de los de carácter general. Ya he dicho que la normativa los permite en todas estas zonas que tienen una velocidad limitada y que son más de carácter residencial cuando estén señalizados. Pero aparte de esta configuración de carácter general, aparte de las peticiones que nos puedan realizar las distintas agrupaciones, organizaciones ciclistas y también particulares, que sin duda pues, se van a suceder, el que tengamos algunos instrumentos de planificación urbana que incidan en estos aspectos que estamos hablando fundamentalmente de la seguridad en los lugares en que se van a desarrollar. Yo creo que es el campo en el que nos tenemos que centrar, por lo menos desde Valladolid nos queremos centrar en los próximos meses para ir acometiendo luego de forma paulatina. Tiene también una parte importante de coordinación interna, porque evidentemente en la actuación en la ciudad hay una actuación que podemos hacer desde las concejalías de tráfico y movilidad, pero también una importante actuación que es el planeamiento urbanístico. Y a veces pues suceden criterios diferentes o diversos respecto al desarrollo de distintos planes parciales, zonas de nuevo desarrollo urbano, etcétera, en la que algunas de las cuestiones que estamos intentando plantear en la ciudad consolidada, luego es más complejo que se vayan incorporando de forma natural en las distintas planificaciones. Y así pues vemos que si ya desde el principio en el desarrollo de nuevas zonas residenciales se van incorporando estos carriles en contramano o las zonas de estacionamiento de vehículos ya están concebidas para este tipo de carriles, sin duda pues será mucho más fácil en el futuro el que tengamos una red mucho más consolidada. Agradezco a Trini que alguna de las fotografías que ha puesto de ese modelo de movilidad ciclista precisamente son la movilidad de todo el sistema de Vicky, del sistema urbano de Valladolid, que bueno, pues nos da satisfacciones día a día porque se va incrementando el número de usuarios, porque estamos desplegando ya la movilidad ciclista metropolitana, porque estamos también incorporando nuevas estaciones y más bicicletas que van en el sentido de incorporar más electrificación a la flota de bicicletas que depende de la entidad Aubasa, de la entidad de autobuses urbanos de Valladolid. Está vinculado a un sistema de intermovilidad que sin duda estoy convencido que es el futuro, la intermovilidad, el que podamos hacer compatible la movilidad, en el caso nuestro muy importante también la movilidad en tren, la movilidad en los vehículos privados, la movilidad por supuesto en el autobús y la movilidad ciclista y bueno, hacer una ciudad que camine hacia el futuro en los retos que tenemos planteados. Tenemos ya, como digo,
el marco jurídico y continuaremos con estos aspectos del despliegue de las infraestructuras, en las que también estamos haciendo una gran inversión. En estos años estamos incrementando prácticamente un 15% los carriles bici en la ciudad, un 15% los existentes como carriles segregados. Y gracias a todos por vuestro interés. Pues muchas gracias, concejal. Sin duda, nos tiramos a la piscina, pero nos tiramos desde la prudencia, ¿no? Pues estamos un poquito justos de tiempo. Voy a hacer una pregunta, la misma que hice a la concejala, muy rápido, ¿no? Si estáis adoptando alguna estrategia específica para estos puntos más peligrosos, ¿no? Los cruces y las intersecciones. Sí, bueno, tenemos algunos programas específicos que están relacionados con los entornos escolares seguros, en los cuales también estamos prácticamente en 14 entornos vamos a participar, y ahora mismo dentro de la mesa de seguridad vial estamos analizando conjuntamente con policía donde se producen mayores incidencias y acometiendo infraestructuras específicas. Tenemos una instrucción de seguridad vial respecto a los cruces para intentar favorecer la visibilidad, la eliminación de contenedores, el que algunas cuestiones cuando hay algunos setos, especies vegetales, etcétera, pues también se favorezca la visibilidad en los cruces y mejorar la señalización. Estamos incorporando señalización inteligente, con luminosidad inteligente, en aquellos que son más conflictivos. En definitiva, hay un aspecto específico de trabajo respecto a la seguridad vial, con una comisión de funcionamiento en la que están todas las asociaciones, la DGT y todas las asociaciones involucradas, tanto de motoristas, ciclistas, como todos los que están involucrados en la movilidad de Valladolid. En este sentido, bueno, pues sí que estamos satisfechos que es una comisión que prácticamente se reunía pocas veces, pero ahora ya tiene un mínimo de 2-3 reuniones anuales con actuaciones concretas e inversiones presupuestarias también concretas. Perfecto, muchísimas gracias, concejal, por tu intervención. Viajamos ahora a Vitória, vamos con Juan Carlos Escudero, jefe del área de movilidad y ciencia del dato del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Primero de todo, pues muchas gracias a FEMP y a Red Bici por esta oportunidad, ¿no?, de presentar la experiencia de Vitoria, humilde, ¿no?, en comparación con los ejemplos de Bruselas y de Burdeos, que fueron a su vez referente para nosotros de cara a plantear la experiencia que voy a presentar ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sin más, me gustaría hacer referencia que toda esta experiencia que voy a presentar, claro, tiene su base en la estrategia que nuestra ciudad trata de desarrollar ya desde el año 2006, de abordar de manera integral las políticas de movilidad sostenible y espacio público a través de una reordenación del viario a nivel también de jerarquías, tratando pues de, en la medida de lo posible, reducir al mínimo posible el tráfico de paso de automóviles por una parte importante de las calles de la ciudad, ¿no? Es el esquema ya conocido de supermanzanas. Entonces, en relación a la cuestión del seminario de hoy, viendo un poco a la historia, ¿no? Pues bueno, ya ha surgido aquí, ¿no? Cuando Álvaro ha estado hablando, ¿no?, de que ya la DGT llevaba ya muchos años planteando la implantación del doble sentido ciclista, y de hecho nosotros lo seguimos muy de cerca porque en aquel entonces, en esas primeras fases del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, pues nosotros, bueno, a partir también de lo que había sido la experiencia de este tipo de prácticas en otras ciudades europeas, ¿no?, como Bruselas o Burdeos, ¿no?, pero como era el caso también de muchas ciudades austríacas, pues nosotros entendíamos que la incorporación del doble sentido ciclista, desde luego, era una medida controvertida, que iba a ser controvertida,
pero que era una medida muy efectiva de permeabilidad y de promoción de la bicicleta urbana, ¿no? Entonces, el hecho de que la DGT en aquel entonces estuviera planteando pues, una actualización del Reglamento General de Circulación incorporando estos elementos, pues nos animó a empezar a trabajar desde el punto de vista de adaptar nuestra estrategia de cara a hacer de este elemento uno de los ejes prioritarios de cara a promover el uso de la bicicleta en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, sí que es cierto que esto, pues, bueno, así como Trinidad ha hablado, ¿no?, de la cautela, ¿no?, desde el punto de vista de tener la cobertura jurídica suficiente, pues el hecho de que se iba retrasando la aprobación de esa modificación del Reglamento General de Circulación, pues nos hizo que nosotros fuéramos demorándonos también desde el punto de vista de darle pues cobertura desde el punto de vista normativo a nivel de la ordenanza de la ciudad, hasta que ya hubo un momento en el que se decidió no esperar más, y menos mal que no esperamos más, porque si no hubiéramos tenido que esperar más de una década, ¿no?, a que se modificara el Reglamento General de Circulación en cuanto a lo que eran las limitaciones de velocidad, y luego a la modificación todavía pendiente, que ha sido una buena noticia lo que nos ha adelantado Álvaro y que nos permitía tener una cobertura jurídica en relación al tema de los dobles sentidos ciclistas. Entonces, en aquel entonces ya la ordenanza que se aprueba a finales del 2013 ya establece nuestro marco normativo para poder señalizar calles de un único sentido para coches como de doble sentido para bicis. Esta ordenanza entra en vigor a principios del 2014, asume lo que luego tardó 10 años en recoger el Reglamento General de Circulación en cuanto a la limitación de velocidad a 30, 20 o 50, tal y como ha quedado recogido en el reglamento hace pocos años. Y luego empiezan ya a implantarse los primeros contrasentidos, ¿no? Principalmente en las calles del casco medieval y en zonas de tráfico calmado en el ensanche. Esto realmente, pues bueno, fue muy controvertido, poco más o menos decía que iban a morir ciclistas, pero a montones, ¿no? Al final, con el paso del tiempo, se demostró que era pues una medida muy efectiva desde el punto de vista de mejorar la permeabilidad para los ciclistas, en coherencia con la declaración de la bicicleta como vehículo preferente que ya recogía en su preámbulo esta ordenanza, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis dos artículos que se incorporaron, bueno, el que luego se ha recogido en el Reglamento General de Circulación y el 22.5, en el que ya recogía que en las vías donde estaba permitida la velocidad a 30 km por hora inferior, la autoridad municipal pues podía permitir la circulación de bicicletas y otros ciclos en contrasentido, pues indicándolo mediante empleo de señalización. Bueno, aquí tenéis algunas referencias en prensa de en aquel entonces, ¿no? Con una imagen de uno de los pilotos que se desarrollaron para señalizar lo que eran las puertas de entrada a estas calles donde se iba a habilitar el doble sentido ciclista. Y bueno, el esquema este que tenéis a mano derecha permite demostrar de manera sencilla el enfoque, ¿no?, del piloto que desarrollamos. Porque aquí lo que planteamos era simplemente modificar lo que era la sección de la calle en aquellas calles que teníamos varias dentro de esa nueva jerarquía del viario, que entendíamos que tenían una orientación a ser calles más residenciales y que seguían teniendo dos sentidos, o sea, dos carriles de circulación en el mismo sentido del tráfico. Lo que planteamos era invertir el sentido de uno de los carriles, haciéndolo únicamente exclusivo para la bicicleta y señalizándolo de esa manera. Y bueno, donde había un único carril de circulación, pues a partir de pintura, la utilización del mobiliario, por ejemplo, de reciclaje, el reducir un poco la sección, pues para trasladar un mensaje claro a los conductores de que estaban circulando en un espacio compartido donde la bicicleta tenía prioridad, de acuerdo a lo que ya marcaba el preámbulo de la ordenanza, y señalizar pues esas puertas de entrada, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis un esquema más o menos de ese enfoque, que es el que se empezó a aplicar. Veis en el mapa de la derecha el ámbito piloto donde se intervino. Al final era 47 calles del centro donde se planteaba la reducción del límite de velocidad, y en lo que estamos viendo en el mapa de la izquierda
los tramos azules son los tramos donde se incorporó el doble sentido ciclista en este piloto. El resto pues eran calles donde simplemente se implantó el calmado. Bueno, simplemente en aquel entonces pues fue una revolución, también desde el punto de vista de que nosotros lo que pretendíamos es, a través del calmado del tráfico, el fomentar pues una convivencia pues segura y funcional de la bicicleta con el tráfico en general. Esta es la situación a día de hoy, ¿no? Veis lo que son los tramos en azul, son los tramos donde por ahora se ha incorporado el doble sentido ciclista. Es una pena porque podríamos haber incorporado, ahora en este momento hay del orden de una decena de intervenciones donde se plantea intensificar las conexiones ciclistas mediante la incorporación del doble sentido ciclista, y luego estamos en lo que es la elaboración de nuestra planificación para los próximos 5 años, el nuevo Plan de Movilidad Sostenible 2027-2030, donde esperemos que una de las medidas principales en lo que va a ser el programa de la bicicleta sea la generalización del doble sentido ciclista en todos aquellos espacios donde pues por la configuración y por las características y por la jerarquía del viario, ¿no? Esto sea factible, porque esto nos ayudará a complementar y densificar la oferta de itinerarios ciclables en la ciudad, que son todos los rojos que estamos viendo ahí en la imagen. Aquí tenéis algunas imágenes del antes y el después de algunas de las intervenciones que se implementaron. Ya veis que en la mayor parte de los casos es únicamente una intervención a nivel de pintura y algún volardo plástico en algún sentido, pero la transformación fue radical y esto pues supuso un impulso notable en lo que luego fue el reparto modal en bicicleta en los años siguientes. Tenéis distintas imágenes, entonces, por ejemplo, pues esto mejoraba de manera importante lo que era la conectividad del centro de la ciudad con el campus universitario. Otras intervenciones, algunas incluso intervenciones ya más estructurales, ya no era una intervención de simplemente pintura y reconfiguración de carriles. Aquí tenéis alguna otra imagen también mostrando esas puertas de entrada. Entonces, diferentes ejemplos, ¿no? Y cómo pues, se empieza a naturalizar, vemos aquí en la imagen de la derecha, pues estudiantes que acuden desde el centro de la ciudad al campus universitario circulando en contrasentido en una calle que antes les estaba vetado y que pues la tentación era tratar de atajar pues utilizando las aceras, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta medida ya no solamente conseguíamos mejorar la permeabilidad ciclista, sino que mejorábamos las condiciones de caminabilidad, evitando pues la utilización de las aceras para circular en sentido contrario al tráfico. Otras imágenes, ya veis que tenemos múltiples ejemplos en diferente tipo de configuraciones. Y bueno, pues estas son algunas de las últimas que se han ido implantando. Entonces, bueno, ya por ir concluyendo, en cuanto a la evaluación de la medida, bueno, tuvimos la suerte de poder desarrollar conjuntamente con la Universidad Politécnica de Madrid, participar en un proyecto, el proyecto Transbildi, en el cual hicimos una encuesta panel para analizar la percepción por parte de los diferentes usuarios de las vías de esta medida conjunta de calmado de tráfico en 47 calles de la ciudad y la incorporación de los dobles sentidos ciclistas, y vemos que pues la aceptación era bastante amplia en poco tiempo, porque esto estamos hablando de únicamente en los primeros, creo que fueron 6 meses de la implantación de la medida, e incluso pues cómo pues la valoración desde el punto de vista de la seguridad que ofrecía este tipo de nuevas configuraciones en cuanto a compartir la calzada con bicicletas o con coches, dependiendo de cuál fuera el usuario, vemos que la valoración de la medida es muy positiva. Sorprendentemente, los únicos usuarios que terminaron valorando negativamente la medida pues eran los usuarios del transporte público, pero vemos que también no es que sea. Y luego, pues bueno, pues en relación, porque me imaginaba que iba a surgir el tema, lo que sí que hemos hecho ha sido tratar de superponer
los puntos de concentración de accidentes con ciclistas implicados durante estos últimos años a partir del análisis de los atestados de tráfico y vemos si nos estamos centrando en los tramos azules, que son los que se han incorporado los contrasentidos ciclistas, ya vemos que no hay prácticamente siniestros con ciclistas implicados. No ha habido durante todos estos años que yo recuerde ningún siniestro grave, ni muy grave, ni fatalidad en estos tramos. Y donde sí que se evidencia, y viendo en el conjunto de la red, se reconfirma algo que ya han trasladado nuestros compañeros de Bruselas y de Burdeos, ¿no? Que normalmente donde sí que estamos viendo que se producen y se concentran este tipo de accidentes es normalmente en los cruces, pero no así en los tramos donde se incorpora pues el doble sentido ciclista. Y lo que sí que vimos también en la imagen de los gráficos de la derecha, es como prácticamente sin intervenciones estructurales, únicamente a nivel de pintura y cambio de configuración de sentidos de circulación y restricción, se conseguía una reducción notable en muy poco tiempo en lo que son las velocidades, ¿no? Lo cual, pues bueno, ya era una sinergia muy atractiva, ¿no? Desde el punto de vista de que ya no solamente mejorábamos la permeabilidad ciclista, animábamos y fomentamos el uso de la bicicleta, sino que también contribuíamos a una reducción importante de la velocidad media en la ciudad, con lo cual eso pues iba a ser un elemento que todavía pues podría animar a más y más personas a utilizar la bicicleta de manera cotidiana en la ciudad. Entonces, bueno, por dejar tiempo para las preguntas, pues esto es todo. Entonces, pues bueno, gratamente sorprendido y esperanzado pues de ese cambio normativo que se avecina y esperemos que esta vez sí que sea la definitiva. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Juan Carlos. Yo creo que vamos un poquito justos de tiempo, entonces si no te importa, ya pasamos a la pregunta de todos los participantes. Seguro que muchas van a ser para ti. David, si quieres empezar con el chat. Sí, hay un montón de preguntas en el chat, algunas se van respondiendo, entonces intento, si queréis, hacer como 2 o 3 y las podéis ir respondiendo los ponentes. Había una primera para Álvaro Gómez que decía, bueno, una vez que se apruebe el reglamento, ¿será necesario que los municipios a su vez actualicen sus ordenanzas o directamente tendrán ya cobertura como para poder aplicar con señalización? Esa era una pregunta muy concreta. Luego teníamos algunas preguntas respecto a cómo se va a señalizar en España, o cómo se puede señalizar o cómo se está señalizando. Yo creo que hemos visto algunos ejemplos, ¿no? También, pero si alguno de los ponentes, por ejemplo, Vitoria o, por ejemplo, en Valladolid, que están haciendo las pruebas, quiere explicar un poco cómo lo señalizan. Y luego teníamos también otra pregunta respecto a niveles de protección, ¿no? Porque también se ha visto algunos ejemplos que en algunos casos simplemente señalización vertical, en otros casos se pintan marcas en el suelo y en otros casos incluso, ¿no?, se llega a poner algún tipo de separación. Entonces, si tenían los ponentes alguna reflexión respecto al nivel de protección de los contrasentidos. Y entonces, bueno, hay más, hay otro también, si queréis, pues las hago todas las que son más relevantes del chat, es respecto a los VMPs, ¿no?, cómo encajan en toda esta regulación y cómo han gestionado las ciudades que han aplicado la problemática de eliminar quizá plazas de estacionamiento o, bueno, las relaciones con el estacionamiento y esta medida que normalmente por experiencia pues suele ser aquí en España a veces complicado cuando tienes que quitar plazas de aparcamiento. Entonces, si tienen alguna reflexión al respecto. ¿Vale? Y yo en estas preguntas también pediría a Frederic y Antonio si quieren aportar sus visiones. ¿De acuerdo? Gracias. Bien, yo si os parece igual en relación con este último tema, ¿no?, el del aparcamiento, claro, es que es clave, ¿no?, y siempre surge, ¿no?, y es uno de los principales obstáculos. En nuestro caso no fue tan problemático porque partíamos de una estrategia integrada, ¿no?, y estábamos abordando conjuntamente lo que eran actuaciones orientadas a la promoción de la bicicleta, al calmado del tráfico y también la gestión de aparcamiento, ¿no?, como un instrumento de impulso al trasvase modal. Entonces, pues bueno, pues se incrementaron los precios por aparcar en la zona de aparcamiento regulado, con lo cual pues se reducía mucho tráfico pues foráneo
que accedía con la intención de aparcar en calle. Hicimos análisis exhaustivos en cuanto al balance de déficit estructural de aparcamiento de automóviles para residentes, ¿no? Para analizar realmente dónde había un déficit estructural a nivel residencial y era sorprendente porque en muchos sitios ese déficit no era real, ¿no? Entonces yo creo que es a partir de una combinación de elementos, ¿no? O sea, el que sea una visión integral, el trabajar con todos los aspectos simultáneamente y de una manera transversal, y luego pues una buena comunicación y la mejor información disponible encima de la mesa para objetivar el debate, ¿no? Porque con datos es mucho más fácil objetivar. Siempre, en toda la experiencia, los más de 25 años que llevo dando soporte al ayuntamiento en estos temas, cualquier plaza de aparcamiento ha generado un debate importante. Siempre parece que era imposible eliminar aparcamiento y siempre falta. Y cuando tú lo objetivas con datos, pues las cosas se ven de otra manera y es más fácil de defender este tipo de posturas. Álvaro, quizás. Sí, sí. Bueno, respecto a la pregunta de si es de aplicación directa, siento un cierto pudor porque no soy el responsable jurídico de la DGT y además que supongo que hay cuestiones que cuando el día que esté publicado en el BOE, discutiremos o se plantearán con la FEM, pero entiendo que es de aplicación directa, a falta de que se pronuncie el responsable de la materia, tener en cuenta además que son más de 8.000 municipios y la capacidad para llevar el reglamento de circulación a la ordenanza, pues evidentemente los que estáis aquí no sois representativos a lo mejor de las capacidades que tienen miles de municipios en España. VMP, el doble sentido es exclusivo para ciclistas. Yo creo nuestra perspectiva con el reglamento de circulación en muchos temas es que se introducen ámbitos potestativos, el ayuntamiento tiene libertad para aplicarlo o no, pero aunque sea potestativo, también el reglamento es un reflejo de hacia dónde van los ayuntamientos. Y en este caso he dicho antes que había 19 ordenanzas que contemplan el doble sentido, en todas ellas la posibilidad es exclusiva de las bicicletas y así es como ha quedado reflejado en el reglamento. Creo que esto eran las dos preguntas, no sé si había alguna más dirigida a mí, La de pero la bueno. señal, Álvaro, qué señal, Ariadna nos preguntaba, no, Marta, ¿qué señal hay Bueno, que poner? Bueno, al final, y también digo sin perjuicio de que el día que esté publicado en el BOE esto se vea se vea también con la FEM y la necesidad de fijar directrices. Yo creo que hemos visto hemos visto dos modelos en Bélgica y Francia. Yo creo que, bueno, Francia ha sido Burdeos, pero bueno, para hablar de yo conocí Bruselas y París, en lo que es la entrada del ciclista que va a contraflujo, bueno, pues eso es, tenemos la señal, la R101 con el panel complementario que exceptúa los ciclos. Y en lo que es la otra entrada de la calle, hemos visto que, bueno, Bruselas tiene la S11 de carril de sentido único con un panel complementario y en París se utiliza sobre todo la S66 que indica que hay un carril bici en sentido opuesto. Bueno, básicamente estas son opciones. Eh, puede depender también de la disposición del contraflujo, de si está pintado o no, pero bueno, estas son las opciones básicas, ¿no? Y ya comento que en el momento en el que esté aprobado, pues analizaremos la conveniencia también de, junto con la FEM, hacer algunas directrices comunes. No sé si los casos internacionales quieren comentar el tema de la protección, de qué distintos niveles de protección hacen ellos del contradirección.
Bueno, podría comentar que hay diferentes situaciones. Antes he enseñado algunas fotos de casos diferentes. En algunos casos no hay nada, es sencillamente pintura en el suelo, como se ha visto en otros ejemplos. Y en algunos casos, pues hacemos, me parece que en Vitoria también lo he visto en las fotos, que la entrada de la calle sea más estrecha, con un trabajo también de ensanchar las aceras para ya crear una cierta sensación de que hay que circular despacio, ¿no? Pero es muy variable en función de la calle en la que estamos, del tejido urbano, de la presión de la circulación que hay también. Por eso hay que contextualizar mucho, ¿no? Cada situación requiere una solución diferente. Ahora, últimamente, como ya está la gente muy habituada a que haya doble sentido ciclista, pues en muchas calles simplemente se pone un poco de pintura en el suelo, o sea, pictogramas y nada más una señalización en la entrada y en la salida de la calle para indicarle al conductor o al ciclista que es una calle de doble sentido y ya está. Eso más sencillo, lo más práctico y lo más barato también. Pero, bueno, con matices, ¿no? En función del sector donde estamos. Podría ayudar a añadir, estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos sobre el hecho que el aparcamiento es el tema más difícil y que cada vez es muy complicado. Cada calle requiere una negociación con los vecinos, encontrar soluciones alternativas, objetivar. Y claro, cuando estamos en zonas donde hay aparcamiento de pago, eso facilita muchísimo, porque hay mucha menos presión de necesidad de aparcamiento. If I can mention the Brussels situation, generally speaking, we want a physical separation of cyclists when the speeds are higher than 30 kilometers an hour. But Brussels has become a citywide 30-kilometer city, so there's very few streets, some arterial roads which are still 50 kilometers. So for a contraflow lane to be installed on those streets would require a segregated cycle lane. We put in a marked cycle lane whenever we have the space and we're on a cycle route. So to give more comfort to cyclists cycling against the flow, we give them a marked cycle lane. We would of course need a marked cycle lane when there's more than 2 lanes, one-way lanes on the street, which happens sometimes. And of course you have to physically indicate that there's a contraflow, because it wouldn't be easy for cars to understand that the cyclist goes against the flow. There's several lanes marked on the street in one direction. So there's a guide that you can find on our website as well, somewhere indicating which type of infrastructure you would need on which street. Hay una pregunta, David, que nos hacen también para DGT, que es, en caso de que los municipios, como en el caso de los metropolitanos de Barcelona, quieran incluir los VMPs también en el sentido contrario o en el doble sentido, ¿sería posible hacerlo solo desde la ordenanza municipal o qué pasaría, Álvaro? No sé si no. Si se quiere permitir que los VMPs también circulen en el doble sentido, igual que las bicis. Bueno. No tengo una posición al respecto. Vale. Hoy. Vale, entonces con las ordenanzas, como se va haciendo hasta el día de hoy, se podría tirar. Entendemos. Bueno, a no ser que un juez... No hemos analizado esa cuestión, la verdad. Vale, pero en los dos casos, ¿no? Disculpadme, en Bruselas y en Burdeos se permite también que los patinetes, ¿no? Los VMPs, vehículos de movilidad personal, circulen en el doble sentido. Okay. Sí, en Burdeos también, sí. En Francia en general. Vale. Gracias. ¿Más preguntas, David? Hay una que yo, perdonad, igual es que no la estoy entendiendo del todo bien, ¿no? Pero apunta que no sé si estáis viendo esta señal, ¿no? Dice que en calles de 4... Ahora sí, ¿no? Que en calles de 4,5 hay veces, bueno, que sí que se permite, ¿no? La circulación de vehículos de motor en el contrasentido. Y la pregunta es si no se podría prohibir uno de los sentidos. Eso es literalmente, y disculpa, Iván, que es que no sé si te estoy entendiendo muy bien. ¿A qué te refieres exactamente? Y aquí o sea, ¿cuál es la obligatoriedad legal? Perdona. Yo entiendo que es si hay una anchura mínima para permitir el doble sentido de los vehículos de motor. Yo entiendo que esa es la pregunta de Iván, ¿no? Yo creo que es un tema de espacio físico que, bueno, no sé. No sé si hay respuesta por parte de DGT, porque es un tema como muy normativo.
no sé si entiendo, no sé si la persona puede elaborarlo porque desarrollar la pregunta no sé si es una señal de precaución porque la calle es estrecha para avisar de que vienen vehículos en los dos sentidos. Pero no he entendido completamente la pregunta. Iván dice que si uno de los sentidos se prohíbe a vehículo a motor, tienes un sentido para bici sin cambiar el reglamento. Bueno, Bueno, el ayuntamiento puede en una calle como esa quitar uno de los dos sentidos a vehículo a motor y hacerla de doble sentido ciclable, por supuesto. Eso depende del ayuntamiento. Sí, es el caso es lo que se hizo en Vitoria. Ah. Entiendo que es como una fórmula, disculpate, como una fórmula, sería como una estrategia diferente, no habilitar el contrasentido para bicicletas, sino que la calle sea de doble sentido, excepto para vehículos motorizados, ¿no? Quien no tiene acceso permitido es el vehículo motorizado y el resto de vehículos, como la bicicleta, pues sí que pueden ir en contrasentido. Es como una estrategia diferente, entiendo, como para sortear el reglamento actual, digamos. sí, Iván te dice que sí, que es eso. Sí, esa fue la estrategia que se asumió en Vitoria, porque entendíamos que no teníamos la cobertura legal mientras no se modificara el reglamento. Y yo quería poner de manifiesto un tema, ¿no? Que los casos de tanto de Bélgica como de Francia nos han explicado que ellos, por norma, las calles 30 son de doble sentido ciclista. En el caso que está planteando hoy día la DGT, no sería así. Es habilito a los ayuntamientos a que puedan establecerlo en el nivel que ellos quieran, ¿no? Álvaro, ¿es así? Digo porque esto sería un primer pasito, ¿eh? Aún nos queda, no sé si de aquí 10 Bueno, años. bueno, sí, en resumidas cuentas no va a ser como el 30 en calles de un carril, que es la norma, excepto las excepciones justificadas que implemente o decida un ayuntamiento. Aquí no va a ser así. La norma no va a ser doble sentido, excepto que el ayuntamiento justifique que no debe ponerse, como ocurre en Francia y Bélgica. No estamos ahí. Por Y ahora. bueno, esto es una impresión personal, nos queda mucho. Bueno, hay que empezar este cambio cultural, ¿no? De aceptar que los vehículos de motor entiendan que la bicicleta puede ir en el doble sentido, que eso ya nos pasa a día de hoy en las plataformas únicas, ¿no? En las calles 20. A veces hay este conflicto, ¿no? Que los conductores de motor no saben que los ciclistas pueden ir en el doble sentido y hay problemas, pues eso, de discusiones en el espacio público y entiendo que es eso, es el cambio cultural que hay que irlo trabajando y Completamente de dedicándonos a ello. acuerdo. Pues en principio estamos en hora. No sé si Mariana, Silvia, queréis hacer como un cierre, queréis que... Mariana, estás muteada. Vale, ahora. Sí, pues yo entiendo que si tengo una única pregunta a Victoria, que era la pregunta que iba a hacer, pensando que no iba a haber muchas preguntas, vamos, y no iba a dar tiempo. Yo quería saber con respecto al reparto modal en favor de la bicicleta. No me acuerdo, Juan Carlos, si en tu presentación has hablado de esto, el incremento del reparto modal en favor de la bicicleta, si habéis observado que ha subido y si hay una relación con la implantación del doble sentido. Sí, creemos que sí. Bueno, en este momento tenemos que esperar a que se elabore una nueva encuesta de movilidad, porque la última es del periodo pospandémico y entonces pues no era muy representativa. En este momento andaremos en torno al 9-10% el reparto modal de la bicicleta. Y sí que es cierto que sí que se notó a partir, bueno, por lo menos yo es la impresión que tengo. Y luego los datos de evolución de reparto modal de las diferentes encuestas que fuimos realizando, sí que se ve un incremento notable en los años posteriores a la incorporación de este tipo de actuaciones, ¿no? Tanto del calmado del tráfico vía pues la adaptación de nuestra ordenanza, o sea que en aquel entonces pues nos tiramos la piscina y incorporamos lo que luego tardó 10 años más, o sea,
y luego la incorporación de los dobles sentidos ciclistas, pero también todo el esfuerzo que se hizo desde el punto de vista de mejora de la reciclable en la ciudad y todo eso. Entonces, que pasamos en pocos años del 3 al 6, 7, 8, a llegar al 10%, en una ciudad en la que, ojo, tenemos un 55% de desplazamientos peatonales y en torno a un 8 o 9% de transporte público, una ciudad de distancias cortas donde pues va a ser difícil, y yo creo que tampoco debería ser el objetivo de la ciudad, de llegar a tener los repartos modales para bicicleta que tienen en los Países Bajos o en muchas otras ciudades del norte de Europa. O sea, porque nosotros lo que no queremos es restar viajes a pie para que vayan a la bicicleta, sino la intención es restárselos al coche privado, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si te he respondido. En principio, sí que se vio, a pesar de ser una medida bastante controvertida inicialmente y muy incomprendida, nosotros nos apoyamos e hicimos un uso extensivo de la trayectoria de países como Austria, que llevaban en aquel entonces, desde principios de los 90, en Francia, pues las experiencias que ya ha ido trasladando en su momento, pues Antonio, esos ejemplos para quitar miedo, ¿no? O sea, porque es que realmente esto parecía que como que nos hayamos vuelto locos, ¿no? Que han fumado estos, que es que de repente se van a empezar a estrellarse ciclistas contra los coches que vienen de frente. Entonces, pues bueno, realmente, pues partiendo de la experiencia y el camino recorrido de otros, al menos puedes conseguir que te escuchen, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no tuvimos ninguna desgracia, que era el miedo que teníamos. Dice, a ver si por casualidad vamos a tener un accidente serio, ¿no? En estos primeros meses tras la implantación de la medida, y se nos cae toda la estrategia, ¿no? Afortunadamente no fue el caso, y hoy en día, pues esto yo creo que estaba totalmente interiorizado. Interesante. Y una última pregunta. Has dicho una cosa importante, que tal vez al implantar el doble sentido disminuía la presencia de la bicicleta en las aceras, ¿no? ¿Habéis medido de alguna forma si los conflictos entre peatones y ciclistas han disminuido? A ver, en las calles donde se ha incorporado el doble sentido ciclista, sí. O sea, es muy raro el encontrarte en aquellas calles donde se ha incorporado el doble sentido ciclista, son calles a su vez calmadas, el que todavía la bicicleta siga circulando por la acera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ese conflicto creo que está más o menos resuelto. Sí que es cierto que al principio de la implantación de la medida fue necesario hacer un esfuerzo a nivel de comunicación, porque quieras o no quieras, normalmente el peatón que atravesaba fuera de paso de peatones o en el paso de peatones salía entre la banda de aparcamiento, tendría a seguir mirando todavía a lo que era el sentido del tráfico hasta aquel entonces, ¿no? Sin percatarse de que podía venir una bicicleta en sentido contrario. Pero analizando los atestados de tráfico, vimos que esto eran situaciones muy puntuales. Perfecto. Pues si nadie quiere comentar algo más, yo creo que ya es hora, ¿no?, de encerrar el webinar. Desde mi punto de vista ha sido una oportunidad de aprendizaje, ¿no? También una forma de compartir algunas inquietudes, algunas inseguridades, quitar miedos, como ha dicho Juan Carlos, importante. Y bueno, estamos aprendiendo, ¿no? Vamos a ver cómo será la implantación de esta medida en España. Seguimos acompañando. Muchísimas gracias a todas las ciudades, a todos los ponentes. Muchísimas gracias, Álvaro, de la DGT, Silvia, David, y nada más. Mariana, permíteme un segundo, porque desde Red Bici tenemos un webinar ahora a las 12:30 y os quería invitar, que va a ser justamente sobre comunicación y campañas, que yo creo que es un tema que para comunicar, ¿no?, estos cambios que van a venir van a ser muy importantes. No sé, David, si podemos compartir el enlace en el chat, digo por si hubiera alguien que no está en Red Bici o que no está apuntado y se quiere conectar ahora, porque yo creo que vamos a seguir mucho en relación de lo que hemos hablado aquí hoy.
Y en efecto, Mariana, muchas gracias a la FEM, ¿no? por tener esta sensibilidad para poder organizar este webinar conjuntamente. Creo que es muy importante tener estos datos, ¿no? que hoy nos han compartido las ciudades con muchas experiencias y a partir de aquí, pues bueno, eso, trabajar con la pedagogía, ¿no? con este cambio cultural que desde la administración pública pues tenemos que liderar para que nuestra ciudadanía entienda que son medidas seguras, ¿no? O sea, y que no se proponen de la nada, sino que hay pues toda una historia. También aprovechar para invitaros desde Red Bici, organizamos una visita técnica a Lyon, 21-22 de mayo, ¿vale? Estamos ya cerrando el programa y os lo comunicaremos y creo que también puede ser muy interesante que os suméis tanto a nivel técnico como político, pues para poder también ver esta experiencia, entre otras muchas, ¿no? Y ya acabo aquí la publicidad de Red Bici. Gracias, Mariana, y gracias a todos, y especialmente, bueno, Frederic y Antonio, ¿no? Pues por habernos compartido vuestras visiones internacionales. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Gracias.